Nuestro cuerpo posee una serie de defensas que tienen la finalidad de tratar de impedir que los agentes patógenos, aquellos que pueden producir enfermedades, penetren en nuestro cuerpo o, en el caso de que lo hagan, tratar de eliminarlos. Se conoce como sistema inmune al conjunto de estructuras, sustancias y procesos que posee nuestro organismo para defenderse de estos agentes patógenos. Las estrategias que utiliza el sistema inmune para realizar su función son muy variadas, pero se pueden clasificar en dos grandes grupos. Lo que llamamos inmunidad innata o inespecífica, que es aquella que actúa de manera inmediata y de forma genérica, es decir, no diferencia entre unos agentes patógenos y otros. En cambio, la inmunidad adaptativa o específica es aquella que el sistema inmune realiza de una manera más retardada, con un cierto retraso desde que el agente patógeno ha entrado en nuestro cuerpo, y la hace de manera específica, es decir, diferenciando el tipo de agente patógeno que ha penetrado en nuestro organismo. La inmunidad innata está constituida por una serie de elementos que podemos denominar barreras. Pueden ser barreras físicas, químicas, mecánicas, biológicas o celulares. Las barreras físicas están constituidas por los epitelios y las mucosas que recubren la superficie corporal, tanto la externa como las cavidades internas de nuestro organismo. Su función es la de impedir la entrada de los diferentes patógenos, y en el caso de que estas barreras se rompan, desencadena la reacción llamada inflamatoria. Esta reacción consiste en que los propios tejidos dañados secretan una sustancia que sirve de señal y facilitan la llegada de otros elementos de la inmunidad, como pueden ser los fagocitos. Estas células atacan a los agentes que hayan podido penetrar a través de estas barreras físicas, y como resultado de esta lucha se produce la pus. Por último, las plaquetas y otros elementos del sistema inmune se dedican a reparar la zona dañada. Las barreras químicas están constituidas por una serie de sustancias que secretan algunas glándulas de nuestro cuerpo y que eliminan muchos tipos de organismos, como decimos siempre de manera genérica. Un ejemplo es la lisocima, que contiene las lágrimas de nuestros ojos. Las barreras mecánicas son un conjunto de movimientos que tratan de arrastrar a los patógenos hacia el exterior del organismo. Este es el caso, por ejemplo, de la tos o del estornudo. Las barreras biológicas están formadas por una serie de bacterias que de manera habitual, de manera normal, habitan en nuestro organismo. Estas bacterias pueden eliminar a los patógenos que hayan penetrado en nuestro cuerpo, bien sea directamente, es decir, produciendo una serie de toxinas que matan a los patógenos, o por competencia, es decir, acabando con los nutrientes que necesitarían estos agentes para reproducirse ellos mismos. Las barreras celulares están constituidas por una serie de células, entre las que destacamos los fagocitos y las células NK. Los fagocitos son unas grandes células que, como su propio nombre indica, lo que hacen es engullir y digerir a los agentes patógenos. En cambio, las células NK, llamadas Natural Killers, son unas células que reconocen otras que hayan sido infectadas por bacterias o por virus, y lo que hacen es destruirlas. Si un agente patógeno consigue superar la inmunidad innata, deberá enfrentarse a la inmunidad adaptativa. Pero antes de explicar esta, debemos definir el concepto de antígeno. Un antígeno es cualquier molécula que está presente en la superficie de una célula o de un microorganismo que es capaz de ser reconocida por el sistema inmune como algo ajeno a nuestro organismo y desencadenar, por lo tanto, una respuesta inmunológica frente a él. La inmunidad adaptativa o específica la producen básicamente los glóbulos blancos, linfocitos B y T, y los macrófagos, y la llevan a cabo en dos fases, denominadas respuesta humoral primaria y respuesta humoral secundaria. En la respuesta humoral primaria, los linfocitos B se dedican a detectar los antígenos de los patógenos que han penetrado en el organismo. Una vez que los han reconocido, las células T, unas células T denominadas
células T helper o ayudantes, lo que hacen es estimular a estos linfocitos B que conocen ya al enemigo para producir distintos clones, distintas células de dos tipos básicamente. Unos se llaman células plasmáticas y las otras células de memoria. Las células plasmáticas son capaces de producir unas sustancias, unas proteínas que se conocen como anticuerpos y secretarlas al exterior. Los anticuerpos se adhieren a la superficie del agente patógeno y una vez que están en esta superficie pueden ser reconocidas por los macrófagos, y estos son los que se encargan de eliminar a los agentes patógenos. Una vez eliminado el agente patógeno, este puede entrar en nuestro cuerpo en posteriores ocasiones. En este caso es donde entran en juego las células B de memoria que fueron creadas en la respuesta humoral primaria y son las encargadas de producir la respuesta humoral secundaria. Estas células B de memoria ya conocen al enemigo y saben distinguirlo inmediatamente sin tener que aprender que es perjudicial para nuestro cuerpo. Por este motivo, la respuesta humoral secundaria es mucho más eficaz, produce los anticuerpos mucho más rápido y eliminan al enemigo mucho más rápido. En algunas ocasiones nuestro sistema inmune es incapaz de combatir al agente patógeno, por lo que recurrimos a una serie de ayudas artificiales, como son las vacunas, los sueros y los medicamentos. Las vacunas son una serie de preparados de normalmente un agente patógeno, bien sea debilitado o bien sea ya muerto, que es capaz de estimular la producción de anticuerpos específicos contra ese patógeno. Es decir, las vacunas lo que hacen es simular un ataque del agente patógeno para producir una respuesta humoral primaria y por lo tanto generar células B de memoria. De esta manera, cuando nuestro cuerpo se enfrenta al agente patógeno real, nuestra respuesta humoral será ya la secundaria, mucho más eficaz y rápida, como hemos visto. Los sueros, por su parte, son preparados que contienen ya anticuerpos específicos para un determinado agente patógeno. A diferencia de las vacunas, estos sueros se suministran no para prevenir la producción de una enfermedad, sino para curarla y no confiere una inmunidad. Por lo tanto, si volvemos a tener contacto con ese agente patógeno, nuestro sistema inmune deberá generar nuevamente células plasmáticas y células de memoria como si fuera una respuesta humoral primaria. Los medicamentos, por su parte, son unos compuestos químicos que contienen una sustancia que se llama principio activo, que es capaz o bien de curar o de aliviar una determinada enfermedad. Existen medicamentos de muchos tipos, pero quizá los más frecuentes son los antibióticos, los antivíricos y los analgésicos. Los antibióticos son medicamentos que se dedican a eliminar directamente las bacterias o inhibir su crecimiento para que nuestras defensas tengan más fácil combatir contra ellas. Los antivíricos son, en este caso, específicos para bloquear la reproducción de los virus dentro de nuestro organismo. Y por último, los analgésicos no son capaces de curar las enfermedades, de eliminar los agentes patógenos, pero sí lo que hacen es aliviar o eliminar el dolor que produce su infección.